Hola, bellezas. ¿Les suena familiar esa sensación cuando después del manicure la cutícula queda como si hubiera pasado por una trituradora de carne y las uñas se vuelven tan finas y quebradizas como papel viejo? Basta, no torturen más sus manos. Hoy les voy a revelar el top 50 de consejos para un manicure combinado seguro y duradero, que hará que sus uñas se vean fuertes y hermosas. ¿Eres principiante y apenas estás empezando? No te preocupes. Te mostraré cómo evitar errores comunes, cómo elegir y usar correctamente las fresas para no dañar tus uñas. Vamos a desglosar las técnicas de manicure con fresas de diamante y herramientas manuales para que puedas hacer un manicure en casa igual de bueno que en un salón. Todo esto es posible sin importar cuál sea tu presupuesto, ya sea que hayas comprado un equipo económico o una máquina avanzada. Para cada técnica con aparato hay una alternativa con herramientas manuales. Después de ver este video, tendrás la base de conocimientos necesaria para realizar un manicure seguro en casa y evitar errores comunes. Empezamos con la retirada. Si eres principiante o autodidacta, tu mejor opción es una fresa roja. Las fresas también se diferencian por su abrasividad. Las rojas son suaves, las azules son medias y las verdes son gruesas. Las rojas tienen dientecitos pequeños y retirarán el recubrimiento en capas finas, lo que te permitirá controlar mejor tus movimientos y la intensidad del limado. Las fresas no solo se dividen por color, sino también por forma. Ahora ves una fresa popular llamada maíz. Los diámetros también varían, pero no te obsesiones con esto para no confundirte y no llenarte la cabeza con cosas que no te ayudarán en el trabajo. Vamos a ver qué fresa es mejor elegir, de carburo o de cerámica. Si eres principiante, es mejor empezar con cerámica. ¿Por qué? Las fresas de carburo tienen dientes más afilados, por lo que es más fácil hacer un limado excesivo si no tienes experiencia, y duran menos que las cerámicas. Pero hay un detalle, la cerámica es más cara, así que si te fijas en el presupuesto, las fresas de carburo pueden ser más económicas. Sin embargo, chicas, también deben tener una fresa cerámica, aunque sea para sentir la diferencia en el trabajo de estas herramientas y entender cuál les va mejor. Entonces, para las principiantes, la mejor opción para retirar el producto es la fresa maíz, con una marca roja. Si ya te sientes más segura, puedes optar por una de marca azul o incluso verde, ya que retiran el material más rápido. También hay fresas especiales para limar desde dentro, son finas, pequeñas y tienen una punta afilada, lo que facilita la remoción del material en áreas difíciles de alcanzar. Ya decidimos la fresa, ahora déjame mostrarte cómo trabajar con ella sin causar problemas. Para un retirado rápido y seguro necesitas un esquema. Yo tengo dos para mayor comodidad y ahora te lo mostraré todo. El primer esquema es sencillo. Comenzamos por el lado izquierdo, usando la punta de la fresa para retirar el producto con cuidado cerca del pliegue lateral. Luego pasamos suavemente a la parte central. Aquí ya trabajamos con la barriguita de la fresa, es decir, su parte media. Luego giramos el dedito y retiramos la esquina inferior derecha, siempre llevando la fresa en diagonal para que los dientes no atrapen accidentalmente el borde de la uña y no lo arranquen. Luego, nuevamente con la punta de la fresa, retiramos el material que estaba en la zona de la cutícula y alisamos el material. Y ahora te muestro cómo se ve esto en el trabajo. La primera regla al retirar es que siempre debes apoyarte en el meñique o el anular. Este es tu estabilizador de mano y así te será más fácil controlar el mango de la fresadora. La segunda regla es siempre estirar los pliegues laterales. De esta manera no te dará tanto miedo retirar el producto cerca de la piel y evitarás lesiones. Ahora, en cuanto a las revoluciones, ajustamos a 20 a 25.000. Tiramos del pliegue lateral izquierdo y comenzamos a retirar el recubrimiento con movimientos suaves y uniformes hacia abajo. Imaginen que están dibujando una línea recta con un bolígrafo. Aquí es lo mismo. La presión sobre la fresa debe ser constante. Si presionan más fuerte o más suave, el recubrimiento se retirará de manera desigual. ¿Retiramos de la parte central? ¡Excelente! Ahora colocamos el pulgar debajo del dedo del que estamos retirando el recubrimiento y tiramos del pliegue lateral derecho. Colocamos la fresa en diagonal y removemos el material de la esquina derecha. No olviden, el apoyo en el meñique es nuestro estabilizador para que la mano esté firme. Luego, con los mismos movimientos cuidadosos, subimos hacia la parte central. Cuando hemos retirado el material principal, queda quitar el recubrimiento cerca del pliegue lateral izquierdo y en la zona de la cutícula.
Para ello, estiramos ambos pliegues laterales y llevamos cuidadosamente la punta de la fresa a lo largo del pliegue derecho, subiendo hacia la zona de la cutícula. Una vez que el material principal está retirado, pasamos al alisado del material. Lo hacemos con movimientos transversales. De esta manera, se retira otra capa fina de material y habrá mucho menos trabajo con la lima. ¿Por qué es importante retirar siguiendo un esquema? Porque si lo haces de manera caótica, un poco aquí, un poco allá, no obtendrás una remoción uniforme y en la uña se verán hundimientos y protuberancias y para nivelarlos después gastarás más tiempo y tus nervios. Ok, chicas, vamos a analizar el segundo esquema de remoción. Aquí trabajamos en orden inverso. Primero retiramos la esquina inferior derecha y pasamos suavemente a la parte central. Es muy importante no detener la fresa en un solo lugar, porque quemará, y lo más probable es que retires de más y habrá un limado excesivo. Después de retirar de la parte central, estiramos el pliegue lateral y con la punta de la fresa retiramos el material. Luego estiramos ambos pliegues laterales y retiramos el material del lado derecho y de la zona cerca de la cutícula. Después de lo cual hacemos el alisado del material. ¿Cuánto tiempo necesitas para retirar el material o cuánto debe quedar? En general, si el material se ha llevado bien, puedes dejar alrededor del 10% en la uña. Pero si ves que hay desprendimientos, es necesario eliminarlos y retirar el material hasta la base. Porque si dejas incluso pequeños desprendimientos y haces un recubrimiento encima, prepárate para que se extiendan más y en la próxima remoción habrá más desprendimientos. Bien, hablemos de cómo retirar el material si no tienes fresadora. Para esto necesitarás una lima de 180 grano y un producto para retirar gel polish. Pero aquí hay un punto importante. La mayoría de los top coats y gels no se disuelven, así que con la lima tendrás que retirar aproximadamente la mitad del recubrimiento. Comenzamos con la parte central y pasamos suavemente al pliegue izquierdo. Ahora nuestros movimientos de lima van de derecha a izquierda. Cuando lleguemos al lado izquierdo, estiramos el pliegue y cambiamos el movimiento de la lima de izquierda a derecha para retirar el material de la esquina izquierda. Ahora gira la mano de manera que el borde libre de la uña quede mirando hacia afuera de ti. Con el dedo medio estiramos el pliegue lateral derecho y con los mismos movimientos retiramos cuidadosamente la esquina derecha. Para quitar el material a lo largo del pliegue lateral, nuevamente estiramos el pliegue y colocamos la lima paralela a la lámina ungueal. Recordamos este momento, con estos movimientos semicirculares, retiramos el material y pasamos a la zona de la cutícula. Entonces, si ya ves estos pequeños islotes, significa que hemos llegado a la base. Aquí nos detenemos. Tomamos el removedor para gel polish o sistemas de gel, lo aplicamos en algodón o esponja. Es importante que el algodón esté completamente empapado, pero antes de colocar el algodón con líquido en la uña, aplicamos aceite en la cutícula y la piel alrededor. Esto es necesario para que durante la disolución del material, la cutícula y la piel no se resequen. Luego aplicamos el algodón con removedor en la uña, envolvemos firmemente con papel aluminio y esperamos el tiempo indicado en tu frasco de removedor. En mi caso son 15 minutos. Después de 15 minutos, desenvolvemos el dedo y vemos que el líquido ha funcionado bien y el gel se ha disuelto. Lo retiramos con un palito de madera o uno metálico, prácticamente se desprende solo. Esta es una opción para quienes no tienen fresadora o para quienes quieren hacerse la manicura pero no quieren comprar todas esas fresas, el aparato y demás. Así que esta alternativa funciona perfectamente. Bueno, ya hemos eliminado el material y así es como luce la uña debajo del gel. Gracias a que previamente aplicamos aceite en la cutícula y la piel no se han resecado. Si no lo hubiéramos hecho, habría una capa blanquecina en la piel. Luego hay que abrir cuidadosamente el bolsillo subcuticular para trabajarlo con el aparato. Esto se puede hacer de diferentes maneras y les mostraré 3 herramientas manuales que ayudarán. La primera es un palito de madera estándar, al que ya estamos acostumbrados. La segunda es un empujador.
Sí, también se puede usar para abrir la cutícula, pero no en todas las manos. Donde hay adherencias es mejor tomar una herramienta que abra de manera más precisa. Ahora veamos cómo abrir correctamente el bolsillo. Introducimos el palito debajo de la cutícula, separándola cuidadosamente de la lámina ungueal, y al final giramos ligeramente el palito, levantando el bolsillo. Si hay adherencias o grietas, hay que trabajar con mucho cuidado y sin prisa para no dañar más la piel. Muchos técnicos, especialmente los principiantes, intentan abrir el bolsillo con fresas de seguridad. Sí, también es una opción, pero no siempre funciona y no en todas las manos. Si aplicas este método constantemente, tarde o temprano rasgarás la cutícula y será peor. Por eso, recomiendo abrir el bolsillo precisamente con una herramienta manual. Es más fiable y seguro. Para terminar, asegúrate de pasar el palito así debajo de la cutícula. Esto es para verificar si hemos abierto bien el bolsillo. Si el palito se detiene en algún lugar, mira ahí. Probablemente haya una zona sin trabajar. Hay que terminarlo para que la fresa no haga un limado excesivo en ese lugar. Ahora hablemos del siguiente instrumento. Es el pusher metálico biselado. Es muy conveniente para abrir adherencias o cutícula muy pegada. Tiene una punta fina que no se dobla en el primer dedo, como suele pasar con los palitos de madera. Después de abrir, no olvides comprobarte. Está todo limpio. Y el tercer instrumento para abrir la cutícula es el pusher espátula. También tiene un borde fino, ligeramente redondeado, que permite levantar el bolsillo con cuidado. Pero este instrumento es mejor usarlo en manos con cutícula ligera, donde no hay adherencias, para no traumatizar la piel. Ahora hablemos de levantar las escamas en la uña. Esto hay que hacerlo con una lima o un buffer. Si eres principiante, te recomiendo empezar con el buffer, porque los principiantes a menudo hacen un limado excesivo en la uña precisamente con el borde de la lima. Para evitar esto, usa este tipo de limas con borde seguro. Si tienes limas normales, simplemente pasa el palito de madera varias veces por los bordes de la lima para desafilarlos. Levantamos las escamas y nivelamos la uña antes del recubrimiento. En pocas palabras, antes de pintar cualquier artículo, se lija para que la superficie quede mate. Así, la capa de imprimación se adhiera mejor. Aquí es la misma historia. Para que la base se adhiera, eliminamos el brillo de la uña. Y aquí también hay principios de trabajo. No necesitas simplemente frotar la lima pensando que ya puedes recubrir. Debes hacer movimientos claros y fluidos con la lima. De lo contrario, si frotamos sin orden, no obtendremos una superficie uniforme y además podemos dañar la piel cerca de la cutícula. Por eso hacemos movimientos largos y curvos desde la parte central de la uña hacia el pliegue izquierdo. Luego estiramos el pliegue derecho y con este borde de la lima eliminamos el brillo a lo largo del pliegue y en el seno. Esto es muy importante, no debe haber brillo, especialmente en esas zonas. Chicas, les muestro otra vez en ese dedito donde retiramos el recubrimiento por completo. Con el primer movimiento eliminamos el brillo de la parte central. Luego pasamos suavemente al lado izquierdo, estiramos el pliegue y eliminamos el brillo. Y pasamos al lado derecho. Importante, no olviden eliminar el polvo para ver claramente dónde aún queda brillo. Y estas áreas también deben ser pulidas. Si las dejas, la base luego dará desprendimientos y el material no se adherirá. Ahora sobre las fresas. En mi canal hay un video donde analizamos cada fresa en detalle, pero repasemos lo básico. Para empezar, recomiendo tener en el arsenal fresas llama, azul y roja. Son las más usadas por todos los técnicos y principiantes. La marca roja es para cutícula suave y delgada, la azul para más gruesa y resistente. El diámetro de la fresa es de 1,8 o 2,3 milímetros. Al trabajar ponemos la velocidad en 7 a 10.000 revoluciones si tienes un aparato potente, como el Marathon o Strong. Si el aparato es débil, entonces puedes subir hasta 15.000, ya que en un aparato débil las bajas revoluciones harán que la fresa patine y no se logrará limpiar nada. En cuanto a las direcciones de giro, muchos se confunden. Explico, en forward tratamos el lado izquierdo, en reverse el derecho.
Tu fresa siempre debe girar contra la resistencia. Las fresas tienen marcas y cada color de marca corresponde a un grano específico. Por ejemplo, la roja tiene un grano de 240, la azul tiene un grano de 180. Como mi cutícula es suave, la fresa roja será adecuada para mí. Ahora veamos la fresa. La fresa se divide en 3 partes: punta, mejilla y barriga de la fresa. La parte de trabajo es la mejilla. Con ella trabajamos debajo de la cutícula, eliminamos todo el pterigión. La punta también la usamos a veces, pero en ningún caso debe apoyarse en la placa, porque así solo haremos un limado excesivo. Y a menudo los principiantes perciben un limado excesivo ya hecho como un seno sin limpiar y continúan presionando más la fresa, dañando la lámina. Por eso, ahora mostraré la posición correcta de la fresa. Al comenzar a trabajar con el aparato, nunca coloquen la fresa en esta posición, porque así la fresa empezará a empujar el polvo aún más debajo de la cutícula y simplemente no verás lo que estás limando. Colocamos la fresa a 45 grados respecto a la cutícula y la placa en esta posición usamos la parte de la fresa que necesitamos, la mejilla. La segunda regla, trabajamos solo sobre la piel, sin presión en la lámina. Cuando nos acercamos al seno, también giramos la fresa. Recordamos que llevamos la fresa paralela a la cutícula y la punta de la fresa siempre debe estar en el aire y no apoyarse en ningún lado. Ahora les mostraré visualmente lo que sucede cuando la posición de la fresa no es correcta en relación con la placa. Es decir, cuando la punta se apoya en la uña, obtenemos un surco. Este es precisamente ese limado excesivo. Y aquí está en qué posición debe estar nuestra fresa para que el trabajo sea eficaz y seguro. Bueno, vamos a la práctica. Ponemos las revoluciones de la fresa a 9000. Empezamos a tratar el lado izquierdo. Con el pulgar estiramos el pliegue para que tengamos un buen acceso con la fresa y para poder alcanzar todo. Sin esto simplemente no llegaremos a todas las bolsas y senos y una manicura de calidad, ya entienden, no saldrá. Todos sus movimientos deben ser suaves, como si estuvieran rascando ligeramente la piel, sin mucha presión ni tirones. Cuando hemos limpiado el pliegue lateral, estiramos la yema del dedo y limpiamos el callo interno. Si la piel está muy endurecida o es resistente, es mejor cambiar a una fresa de marca azul. Así será más rápido y la fresa azul es más efectiva en esas áreas. Luego cambiamos el sentido de giro de la fresa y, comenzando desde el pliegue proximal, limpiamos todo con movimientos cortos y uniformes. Aquí, como al retirar, es importante no quedarse en un solo lugar. Cuando nos acercamos al seno, cambiamos el ángulo de la fresa cada uno a 2 movimientos, es decir, para que la mejilla de la fresa pase de lado paralela a la piel y la punta de la fresa entre en la unión entre la uña y la piel. Y no olviden el apoyo en el meñique para que el mango del aparato no baile, sino que esté estable. Parece un detalle, pero afecta mucho al resultado. Constantemente eliminamos el polvo con un cepillo para ver qué estamos limando. Muy a menudo, los principiantes perciben el polvo acumulado como pterigión sin limpiar y comienzan a limar más con la fresa, sin darse cuenta de que ya han hecho un limado excesivo. Por eso, si les parece que no han limpiado algo, primero eliminen todo el polvo y luego continúen trabajando. Después de haber trabajado con el aparato, verificamos nuestro trabajo. Ahora les contaré un método para quienes no tienen aparato. Tomamos un removedor para cutícula, lo aplicamos en la piel y lo distribuimos uniformemente alrededor del perímetro de la uña. Vamos a limpiar el pterigium también de 2 maneras. La primera es con esta herramienta llamada anillo escobel. Tiene 2 lados, uno de trabajo y otro que no. Si durante el trabajo ves que no limpia nada, simplemente gira la herramienta. Distribuimos el removedor y esperamos el tiempo indicado en el envase. Normalmente es alrededor de 1 minuto, pero les advierto, si tienen heridas o cortes, no usen el removedor, porque las heridas tardarán aún más en sanar. Pasó 1 minuto, eliminamos la mayor parte del removedor con una servilleta seca y comenzamos a limpiar. El anillo debe estar apoyado en la lámina ungueal, no de lado ni con la punta, sino apoyado. Entonces habrá resultado. Aquí pueden ver claramente cómo funciona esta herramienta. Para quienes no trabajan con aparato, es un excelente ayudante.
Después de la limpieza, el removedor debe neutralizarse obligatoriamente con agua y limpiar bien con una servilleta seca. También al final del procedimiento verificamos la limpieza del trabajo realizado. Y aquí se ve que la calidad de la manicura con instrumento manual no es en nada inferior a la técnica con aparato. Pero si de los instrumentos manuales solo tienes un palito de madera, no te apresures a desanimarte. Con él también se puede realizar perfectamente una manicura de calidad. También aplicamos el removedor y esperamos a que actúe en la piel y se ablande. Hay diferentes removedores con urea, alcalinos y con ácidos frutales. Yo uso con ácidos y con urea. Después de un minuto, también eliminamos la mayor parte con una servilleta seca y comenzamos a trabajar. Apoyamos el borde afilado del palito en la placa y con estos movimientos empezamos a limpiar el pterygium y todo lo que se ha acumulado allí. El único inconveniente del palito de madera es que también comienza a ablandarse y la punta ya no es tan afilada. Por eso, recomiendo usar un palito por mano. Presten especial atención a los senos. A menudo ahí no se limpia como es debido y quedan algunos trozos, pieles, etc. Y luego el recubrimiento da desprendimientos y se desaniman. Así que los senos bajo control. También se puede usar este instrumento, pero en mi opinión está más destinado a la pedicura. Limpiar el pterigión y trabajar con ella es posible, no digo que no. Pero si tengo que elegir entre esta herramienta y un palito de madera, prefiero el palito. La parte de trabajo aquí no es tan delgada y afilada como se desearía, y entrar directamente en el seno no se puede y habrá que terminar de todos modos con el palito o la fresa. Tampoco olvides neutralizar bien el removedor después de limpiar y secar con una servilleta seca. Bueno, chicas, miren el resultado. Con un simple palito de madera se puede hacer todo bonito, incluso si en casa no tienen fresas especiales, fresadora y todo eso. Para cada técnica de aparato hay su alternativa, así que no se preocupen. Bueno, vamos a pasar al corte y analicemos por qué incluso después de una manicura limpia no se consigue un corte perfecto. Tengo dos tipos de tijeras, con hoja recta y con ganchos. Son esas con punta curvada de las que siempre hablo. Hoy trabajaré con las de ganchos y, sinceramente, las recomiendo probar a todos, tanto a principiantes como a técnicos experimentados. Tienen una curvatura anatómica como la del seno y gracias a eso no tienes que girar tanto la mano al cortar. Así que empecemos. Introducimos con cuidado la hoja inferior de las tijeras bajo la cutícula. No la vemos y no es necesario mirar allí. Siempre miramos la hoja superior. En ningún caso debe inclinarse sobre la placa, porque entonces solo cortaremos la parte inferior de la cutícula y de la superior solo quedará una faldita y habrá que rehacerlo todo. También es importante no inclinar la hoja sobre la piel. Así solo cortarás la parte superior, la inferior quedará de nuevo y otra vez tendrás que volver a trabajar. Un error muy grave de los principiantes es intentar cortar lo máximo posible hasta que los capilares ya sean visibles. ¡Alto! No hace falta. De un corte tan agresivo, la cutícula empezará a crecer aún más agresivamente. Es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Solo cortamos esta franja semitransparente y si haces un corte a cero, pues el efecto durará 2 o 3 días. Luego la cutícula empezará a descamarse y para la próxima corrección tendrás el doble de trabajo. No te apresures a hacer lo que a menudo se muestra en Instagram, una imagen perfectamente lamida y rollos brillantes. Los pliegues laterales no se pueden cortar con alicates o tijeras. Hay que pulirlos con fresas y pulidores, y eso será suficiente. Ahora tomamos las tijeras. Introducimos la hoja inferior debajo de la cutícula. Observamos desde arriba la hoja superior y con cuidado, con pequeños pasos, comenzamos a cortar. Intentamos que salga una salchicha continua de la cutícula. Las hojas deben estar siempre paralelas a la cutícula, exactamente a 90 grados a la cutícula y no a la piel. Así obtendrás un corte uniforme. Pero si ya sucedió que después del corte ves pequeñas pieles sobresaliendo, no te apresures a tomar de nuevo las tijeras o alicates. Es un error típico de los principiantes. Al intentar cortar una piel, terminan cortando otras 5 a 10 iguales.
Por eso, si no cortaste algo, no pasa nada. Tomamos un pulidor de silicón carburo y trabajamos con él. Todas esas pequeñas imperfecciones las elimina de maravilla, sin mar de sangre y nervios arruinados. Es precisamente por la posición incorrecta de las tijeras o por hojas sin filo que a menudo no se logra un corte uniforme. Por cierto, para comprobar las tijeras, toma una servilleta sin pelusa y trata de cortarla. Si las tijeras tiran del pelo, aunque sea un poquito, o mastican la toallita, es hora de afilarlas. Hemos terminado con la manicura combinada. Verificamos el corte. Todo limpio y ordenado, pero eso no es todo. Aún tenemos que recubrir las uñas, así que sigamos adelante. Todo lo que hemos hecho hasta ahora se llama preparación mecánica de la placa para el recubrimiento y luego viene la preparación química, que comienza con la deshidratación. Muchos subestiman esta etapa y piensan que con solo limpiar por encima con una servilleta es suficiente. Pero ¿qué pasa con nuestros senos y sinus? Tomamos un palito de naranja y una servilleta humedecida en deshidratador. La envolvemos como se muestra en el video y limpiamos bien todo de los pliegues y senos. Ahí se acumula bastante polvo y hay que eliminarlo para que el recubrimiento no dé desprendimientos. Y luego ya limpiamos la placa y la desengrasamos. A continuación, el Fresher, también conocido como deshidratador, es un producto que elimina el exceso de humedad de las uñas, pero esas no son todas sus propiedades. También desengrasa adicionalmente la placa. Lo aplico en todas las uñas excepto en las placas de tipo seco. En estos casos ya no es necesario. El deshidratador puede caer sobre la piel, no hay nada terrible en ello. Pero en uñas con hiperhidrosis hay que aplicar el deshidratador varias veces para secarlas bien. Después del deshidratador viene el primer, también conocido como Bond, Bonder, Ultra Bond. En general es lo mismo, solo que lo llaman de diferentes maneras. Hay primer ácido y no ácido. En el 90% de los casos utilizamos el no ácido, lo aplicamos en una capa fina con el pincel semiseco y lo importante es no superponer las capas. Si se aplica de manera que las uñas estén realmente mojadas, el material se desprenderá al 100%. El primer es como una cinta adhesiva de doble cara. Refuerza la adhesión y proporciona una buena unión de la base con la placa. El primer ácido se utiliza muy raramente, lo uso solo en uñas con hiperhidrosis. También se aplica con un pincel semiseco, pero no en franjas, sino en puntos. 2 a 3 puntos por uña son suficientes. Después del primer no ácido, esperamos 20 a 30 segundos hasta que se evapore. Y después del ácido, esperamos 1 minuto. Y después del primer ácido, vemos cómo la placa se blanquea. Tan pronto como la placa se vuelva completamente blanca, podemos aplicar la base con confianza. Ahora sobre las bases. Saben, a menudo veo en el canal preguntas como: compro la misma base que tú, pero aún así no le dura a todos. Y tengo una pregunta. ¿Ustedes aplican la misma base a todos? Elegimos la base no por la marca, sino según el tipo de placa. Es un gran error pensar que si la marca es cara, la base debe durar en todos. No, eso es un mito. Ahora les mostraré claramente por qué la base no dura. Por ejemplo, tomemos dos bases. Una de segmento premium, base Rubber de Luna, y otra un poco más económica, pero también Rubber de Nail Apex. Las aplicamos en las muestras en una capa media, no súper fina, pero tampoco como nivelación. Secamos durante 1 minuto, quitamos la capa pegajosa y empezamos a probar. Doblamos la primera, es la base de Luna. Sí, es plástica, pero se dobla con esfuerzo y eso es una señal inmediata de que en uñas delgadas empezará a astillarse. Simplemente no se mantendrá en una placa blanda, especialmente si se aplica en una capa un poco más gruesa. Tomamos la segunda base, también retiramos la capa pegajosa e intentamos doblarla, y aquí vemos que esta base es más universal, es suave, se dobla fácilmente y es más adecuada para una placa blanda, ya que repetirá completamente todas sus curvas. Por eso, cada base que compres primero hay que probarla para entender sus propiedades y para qué tipo de placa es adecuada. No debes tener una base para todos los casos, debe haber un mínimo de 3. Y como tengo la placa blanda, me va mejor la base de Nail Apex.
Tiene una consistencia líquida e incluso si la aplicas en una capa fina no se filtra a ninguna parte. Lo que es especialmente conveniente para los principiantes, aplicamos la base con un pincel plano, cubrimos completamente toda la placa con estos movimientos ligeramente frotantes, cubrimos la placa de manera que no haya zonas calvas porque donde no haya base el gel no se adherirá. Bajo cualquier recubrimiento siempre hacemos una capa base con base transparente, incluso si es una base camuflaje. ¿Por qué? En primer lugar, protegerá la placa de la penetración del pigmento. En segundo lugar, al retirar verás dónde termina el gel o la base de camuflaje y así no limarás en exceso la placa. Y en tercer lugar, los materiales duros no tienen tanta adhesión como la base, por lo que la capa base es obligatoria. Después de aplicar la base, secamos en la lámpara durante 1 minuto o el tiempo que se indique en el frasco. Ahora pasamos a la alineación y el fortalecimiento de la placa. Pero, al igual que las bases, los geles deben ser probados, porque todos tienen diferentes propiedades y propósitos, así que vamos a probarlos. Tenemos 3 muestras diferentes: Builder Gel de lujo, simple de gama y Light Acry Gel de luna. Los aplicaremos en 2 variantes, una en capa fina y otra en capa de alineación para ver cómo se comportan, cuán plásticos son para prever cómo se comportará el gel en la placa y cómo se mantendrá en diferentes tipos de uñas. Además, nuestra prueba mostrará cuánto tiempo tardará el gel en secarse en una capa de alineación. Aplicamos y secamos durante 1 minuto, también retiramos la capa pegajosa y probamos. El primero es Light Acry Gel de luna. En capa fina el gel es plástico y no se desmorona, lo que ya es bueno. Esto indica que incluso en capa fina el gel no se astillará en pedazos, sino que seguirá las curvas de la placa. En capa gruesa ya es menos plástico, pero aún así es posible doblarlo. Sin embargo, en uñas demasiado blandas que ya están destrozadas, puede empezar a astillarse. Por lo tanto, si vas a aplicarlo en esas uñas, tendrás que limar la uña natural. El siguiente es el gel simple de gama. En capa fina se comporta como una base rubber, muy suave y no fortalecerá la placa en absoluto en esta variante. Pero veamos cómo se comporta en la capa de alineación. Aquí ya es significativamente más duro, pero aún conserva la plasticidad y no se rompe. Este gel es ideal para uñas finas, ya que en capa fina seguirá las curvas y no se astillará, y en capa de alineación fortalecerá la placa. Y el último por hoy es el Builder Gel de lujo. En capa delgada también es muy plástico y no se rompe, a pesar de que es un builder. Se puede doblar o torcer fácilmente. En capa de nivelación es el más duro de los 3. La plasticidad se conserva, pero ya es mínima. Este gel es ideal para extensiones y mantendrá perfectamente el arco. Sin embargo, si lo aplicas en uñas suaves, también tendrás que limar el borde libre. Este gel es el que aplicaré en mis uñas como fortalecimiento. El gel en sí es líquido como una base y si se hace una extensión de uñas con él en formas duales puede no ser muy cómodo, especialmente si no sabes cómo trabajar con él. Pero no pasa nada. Ya tengo un vídeo en mi canal donde muestro cómo manejar estos geles. La extensión se realiza fácilmente y sin limado excesivo del reverso. Si aún no lo has visto, lo adjuntaré aquí. Asegúrate de verlo. Para aplicar el gel necesitaremos 2 pinceles, uno plano para cubrir toda la lámina y uno fino para distribuir el gel con cuidado. Y este que está en medio lo necesitaremos un poco más tarde para aplicar el color bajo la cutícula. Primero quitamos la capa pegajosa de la base para evitar conflicto de materiales. ¿Qué es eso? Es el proceso cuando un recubrimiento se desprende de otro. Por ejemplo, has aplicado el gel, lo has secado y luego has aplicado el esmalte en gel de color y todo parece estar bien. Pero al cabo de un par de días el esmalte en gel empieza a desprenderse. Esto es un conflicto de materiales.
Por eso es mejor quitar la dispersión, especialmente del gel porque es demasiado pronunciada. Tomamos una pequeña cantidad de gel en el pincel. Ahora nuestra tarea es cubrir la mitad de la placa para que la gota principal de material se distribuya uniformemente y sin problemas adicionales. Vamos a fortalecer con la técnica de capas, ya que de esta uña hemos retirado el material completamente junto con el gel anterior. Por lo tanto, solo cubrimos la mitad de la placa. Vigilamos atentamente que los laterales también estén cubiertos de gel, porque si no lo hacemos, la parte central estará fortalecida y los paralelos no. No se puede saltarse este paso. Ahora tomamos una gota de gel y empezamos a distribuirla desde el centro de la uña hacia el borde libre. Al mismo tiempo, inclinamos la uña hacia abajo para que el gel fluya en la dirección deseada. Si ves que no hay suficiente gel y se está aplicando en una capa fina, añade otra gotita y ayúdate con el pincel fino para llevar el gel a los paralelos laterales y por todo el perímetro. Al final, arrastramos el material hacia el borde libre para que al limar tengamos un grosor suficiente en el borde y esté fortalecido. El grosor ideal del recubrimiento debe ser aproximadamente como una tarjeta de crédito, lo que significa que en esta etapa la uña debe ser un poco más gruesa para que no perdamos el grosor necesario al limar. ¿Has aplicado el gel? Secamos en la lámpara durante 1 minuto. Después del secado, no retiramos la capa de dispersión, ya que aplicaremos el mismo gel. Esta es la segunda etapa del fortalecimiento. Ahora cubrimos la placa completamente para fortalecer no solo el borde, sino toda la uña. Para que el gel no se descascare del lado de la cutícula, en esta zona debe haber una cantidad mínima. Es decir, el gel debe estar allí, pero en una capa fina, ya que la uña en esta zona es suave y flexible. Si aplicamos una montaña de material allí, simplemente comenzará a desprenderse y el recubrimiento no durará. Así que cubrimos la placa, ponemos una pequeña gota de material cerca de la cutícula y comenzamos a distribuirla por la uña, estirándola hacia el borde libre. Luego, giramos la mano y el dedo ligeramente hacia abajo para que el material se aleje de la zona de la cutícula y se centre cuidadosamente en la zona del ápex para crear la arquitectura correcta. En esta uña todavía tenemos una capa de gel del fortalecimiento anterior, por lo que la fortaleceremos usando la técnica de alineación. Cubrimos completamente la placa con un pincel plano para crear una base húmeda. Y sobre el gel sin secar ponemos una gota de material y la distribuimos con un pincel fino. Así será más fácil y simple llevar el material a la zona de los pliegues y los bordes laterales. Con el pincel fino esto quedará mucho más prolijo. Después de distribuir el gel, nuevamente volteamos la mano para que el material se centre y no tengamos pastelitos en lugar de un recubrimiento bonito. Después del secado, si miramos de lado, ya se perfila una forma de uña hermosa y, lo más importante, correcta. Tenemos una elevación suave en la zona del ápex, un paralelo uniforme sin montaña de material y la uña está fortalecida como debe ser. Retiramos cuidadosamente la capa pegajosa y pasamos al limado para llevar todo al resultado final. Lo primero es eliminar el largo para revelar el grosor del borde. Periódicamente miramos el borde. Vemos que todo ha salido como lo planeamos. Suficiente grosor y el borde es fuerte. Si, como yo, planeas una forma de cuadrado suave, coloca la lima bajo la uña en diagonal para no eliminar los puntos de crecimiento. Esto es muy importante. Si limas en exceso los puntos de crecimiento, la uña comenzará a crecer a crecer con un escalón y puede romperse en esta zona. Y en el peor de los casos puede comenzar la onicólisis. Redondeamos las esquinas y pasamos al segundo dedo. Ahora, si miramos el borde, la uña parece muy delgada, pero no te apresures a decepcionarte. Primero eliminamos el largo. Luego miramos el borde nuevamente y vemos que ahora el grosor coincide con el grosor de una tarjeta de crédito. Significa que hemos obtenido exactamente lo que necesitamos. También redondeamos las esquinas. Si te resulta incómodo o difícil llegar allí con la lima, simplemente tira del rodillo lateral. Esto proporcionará el acceso necesario para lijar los bordes con cuidado y no dañar los puntos de crecimiento. Chicas, otro punto importante, nunca sostengan la lima así
así levantada hacia arriba. Así seguro que limarán en exceso los paralelos y la forma de la uña se verá alterada. La lima debe estar recta o ligeramente inclinada hacia abajo. Entonces todo saldrá como debe ser. Estas son las hermosas y correctas uñas que obtenemos al final. Una arquitectura suave, una alineación segura y un recubrimiento que no sobrecargará la placa. Ya saben cómo hacer manicura combinada y clásica y también han visto cómo fortalecer las uñas. Pero cómo aplicar negro u otro color complicado de manera que no se escurra. La primera regla es elegir gel polishes de calidad para que no tengas que aplicar 3 a 4 capas, porque así de unas uñas prolijas puedes hacer pastelitos. El esmalte en gel no debe dejar calvas ni rayas. Si tienen de esos, tírenlos de inmediato porque les quitarán un montón de nervios y tiempo. En cuanto a la consistencia, el esmalte en gel no debe ser como agua, pero tampoco debe estirarse como miel. La consistencia óptima es algo parecido a una base líquida. Estos colores complicados, como el negro, blanco, amarillo y los pasteles, siempre los cubrimos en 2 capas finas para que se sequen bien. Ahora el truco número 1. Antes de aplicar el color, empuja el pliegue con el pusher. Esto te dará 1 a 2 milímetros extra de profundidad para pintar. Segundo truco. No tomes demasiado esmalte en gel en el pincel. El pincel debe estar impregnado de material, pero no tanto como para que gotee, porque inmediatamente comenzará a filtrarse. Y el primer movimiento lo hacemos con una pincelada en la parte central, así quitamos del extremo del pincel el exceso de material. Luego con estos movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás sin levantar el pincel de la placa, abrimos las cerdas como un abanico. Así será más fácil llevar el material a los pliegues laterales. Un lado está listo, giramos el dedo, tiramos del pliegue lateral y pintamos el segundo lado. Cuando hemos hecho el llamado contorno, colocamos el pincel plano sobre la placa y con un movimiento ligero, prácticamente en el aire, transferimos el material del pincel a la uña. No intentes en esta etapa perfeccionar todo de inmediato, para eso está el pincel fino, con el que será mucho más conveniente y pulcro hacer los toques finales. Luego tomamos un pincel fino, no necesariamente igual al mío, puede ser con cerdas más largas, lo importante es que no sea esponjoso, sino precisamente fino. Lo humedecemos con el esmalte y cuidadosamente comenzamos a llevar el material bajo la cutícula. No olvides apoyarte en el meñique. Esto también juega un papel importante aquí. Esto ayuda a que la mano no tiemble y el contorno quede uniforme. Puedes apoyarte en el dedo que te estás cubriendo o en la mano, como te resulte más cómodo. Otro truco, siempre estira la piel en la zona donde estás pintando, así verás mejor cuán cerca puedes llevar el material. Si veo que para pintar en el pincel no tengo suficiente material, lo tomo de la parte central y tan pronto como todo esté pintado, alisamos el esmalte con el pincel fino para eliminar estas líneas. No presionamos el pincel para no hacer más rayas. Trabajamos prácticamente al aire. Y en la primera capa ya hemos logrado un recubrimiento denso y profundo. Si quieres dejar el color negro, después de secar la primera capa, es mejor aplicar otra. Así el color será aún más denso. Pero si encima del color negro quieres aplicar algún top coat decorativo con purpurina o shimmer, una capa será más que suficiente. Y hoy junto con ustedes quiero probar un top coat con efecto shimmer y de paso les mostraré cómo se verá sobre el color negro y blanco. Tiene una consistencia muy espesa debido al shimmer, no será súper cómodo aplicarlo, pero ¿saben qué? Eso es incluso genial, porque si dibujas patrones sobre él no se dispersarán y se mantendrán en su lugar. Empecemos con el negro. Aplicamos el top coat en capa media. Luego tomamos un palillo de madera o un dotting tool fino y comenzamos a garabatear así sobre la uña, creando patrones. Al principio pensé que saldría una tontería, porque en mi cabeza no tenía ningún sentido, pero miren qué genial ha quedado. Lo importante es llevar el top coat al borde del color negro para que no quede esa línea contrastante en la cutícula, porque cuando la uña crezca, esa línea será muy visible y llamará la atención. Ahora veamos cómo se verá este top coat sobre el gel blanco leche. También lo aplicamos en capa media.
Pero aquí no es necesario preocuparse por llevar el top coat perfectamente hasta el borde del gel blanco leche. Aquí en el tono claro no habrá tanto contraste como con el color negro. Y repetimos los mismos movimientos con el palillo o el dotting tool. Y en mi opinión, en este dedo el top coat se ve mucho más efectivo. Si añadiéramos más largo a la uña sería súper. Por alguna razón, este diseño me recuerda a las perlas, queda muy delicado. Esto incluso es una idea para una manicura de novia. Dejamos nuestro diseño sin curar por unos 30 segundos para que el top coat tenga tiempo de nivelarse. Por cierto, es mejor mantener la mano en posición invertida, así el material se distribuye perfectamente por sí solo y curamos en la lámpara al menos un minuto. Como este top coat mantiene muy bien el brillo, no lo cubrí con top coat transparente. Nuestras uñitas están listas. Espero sinceramente haber podido explicar y mostrarles todo de manera accesible. Si es así, por favor escríbanlo en los comentarios, me hará muy feliz. Y si quedan algunas preguntas, también escríbanlas y las resolveremos juntas. Tampoco olviden el video que adjunté en la descripción. Y a ustedes, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Sé que resultó bastante largo. Espero que hayan encontrado la información que buscaban. Por hoy es todo y, como siempre, me despido de ustedes por poco tiempo. Hasta pronto, hermosas.